Bueno, estando listos, entonces le damos la bienvenida y le agradecemos al doctor Cristian Pérez Rueda por aceptar la invitación de Acoldese a hacer su exposición titulada La responsabilidad civil y el aseguramiento en los Estados Unidos. El doctor Cristian es abogado de la Universidad de los Andes, es adicionalmente especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y especialista en seguros de la Universidad Externada de Colombia. Es también LLM con certificación en arbitraje internacional y resolución de disputas de Georgetown University en la capital de los Estados Unidos, y ha trabajado, su experiencia profesional ha estado participando en la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, ha estado también en Aon Colombia Corredores de Seguros, en Torres Fernández de Castro Abogados, y actualmente es el director de la práctica de litigios y seguros en Lloreda Camacho y Abogados. El doctor Cristian es también autor de publicaciones en revistas legales nacionales e internacionales en materias de seguros, litigio, arbitraje, y es también ha sido columnista del diario La República. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Cristian, le agradecemos nuevamente aceptar nuestra invitación y los dejo yo entonces en presencia de Cristian y su exposición. Muchas gracias nuevamente por su asistencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias primero por asistir. Le faltó decir hincha del Atlético Bucaramanga también, que usted sabe que es una pasión. Pensé que lo quería negar. No, yo esas cosas no las niego. Esas cosas, a pesar de todo lo que sufro, las sigo publicitando, lamentablemente. Tengo ese problema que me gusta de vez en cuando hacer el oso. Bueno, entonces el día de hoy venimos a hablar de un tema que me pareció bastante interesante cuando estuve estudiándolo, y es cómo funciona la responsabilidad civil en los Estados Unidos y particularmente el derecho de lo que se llaman los torts. Ahora vamos a ir a por qué se le llama torts y qué es un tort. Entonces, la noche de hoy mi primera idea es no dormirlos, porque creo que es muy importante que ustedes se mantengan despiertos para poder disfrutar esta presentación como yo lo he disfrutado haciéndola. Y en segundo lugar, poderles explicar de manera muy somera y pues muy rápida, porque el tema obviamente admite muchísimos matices y muchísima profundidad, en qué consiste primero la responsabilidad civil en los Estados Unidos, que son los torts. Después, hablar un poco del seguro de responsabilidad en los Estados Unidos, y pues como es imposible entrar en demasiados detalles, hablar un poco de cuáles son los problemas más comunes de este tipo de seguro en ese mismo país. Entonces, en primer lugar, hablemos de qué son los torts. Entonces, no hay una traducción oficial, no hay una traducción equivalente exactamente a nuestro derecho civil. No podemos hablar simplemente que es un derecho de daños. No podemos hablar simplemente que es una responsabilidad civil contractual, porque de hecho la responsabilidad contractual allá los americanos la manejan como simplemente incumplimiento contractual, como una categoría completamente distinta. No se trata de responsabilidad penal o responsabilidad administrativa, porque eso también está en otro ámbito diferente, pero fundamentalmente es muy parecido a lo que es la responsabilidad civil para nosotros, especialmente la extracontractual. La comisión de lo que le llaman ellos un civil wrong, un malo civil, un ilícito civil, por parte de una persona que puede ser tanto natural o jurídica, que causa un perjuicio, un daño o una lesión a una persona y que tiene la responsabilidad legal de repararlo. Además, puede ir, como lo veremos después, y con este tema de los daños punitivos, ir mucho más allá de una simple reparación, o inclusive con ciertos daños en los que ocurre efectivamente algo que completamente está prohibido, que no se debe hacer, que es negligente o que es inclusive intencional, pero no se prueba ningún daño. También puede haber responsabilidad civil en los Estados Unidos sin que haya un solo daño o un solo peso por repartir. En primer lugar, entonces, vamos a ver y hablemos un poco de lo que son los torts. Entonces, el término tort, los ingleses lo toman en primer lugar del francés. Un tort significa un mal, simplemente un mal, un ilícito, algo malo, algo que no se debe hacer. Entonces, todo tort efectivamente es un mal, pero no todo mal es un tort. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, particularmente, podemos hablar de que solamente será indemnizable y será un tort lo que específicamente la legislación de los Estados Unidos, específicamente el common law de los Estados Unidos, defina como tal. Entonces, antes de iniciar con la materia, vamos a hablar muy sumeramente de cómo funciona el sistema en los Estados Unidos, el sistema legal, para entender un poco qué debemos mirar cuando queramos aprender sobre estos temas. En primer término, sabemos que en los Estados Unidos opera un sistema jurídico un tanto diferente al nuestro, que se llama el common law. ¿En qué consiste el common law? No es como de pronto uno cree que es un derecho completamente desprovisto de normas legales y de normas escritas. De hecho, no es así, pero sí es un derecho que desde su principio se nutre y se ha nutrido de lo que pasa
en los juzgados, de lo que los jueces dicen y piensan sobre determinados casos. ¿Qué pasa? El common law nace justamente en Inglaterra, pasa a todos los diferentes países de tradición anglosajona como los Estados Unidos, y se nutre de qué pasa cuando esta persona lesiona a esta persona y ocurren estas y determinadas circunstancias. De cada caso, un juez va a determinar ciertas reglas que espera que sean aplicadas a casos iguales o similares. ¿Cómo funciona en los Estados Unidos el tema de la jerarquía de normas y dónde debo mirar cuando yo necesito saber cómo puedo resolver determinado caso, o si yo voy a asesorar a un cliente, bien sea el demandante o bien sea el demandado, cuál puede ser el posible resultado de una demanda? Lo primero que tengo que revisar es qué han dicho los jueces de los casos estatales. ¿A qué va esto? En los Estados Unidos está obviamente arriba la Constitución de los Estados Unidos y por debajo está la legislación federal y por debajo de la federal está la legislación estatal. La federal obviamente la promulga el Congreso de los Estados Unidos y la legislación estatal el Congreso que tiene cada estado de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona básicamente la Constitución de los Estados Unidos? Un profesor me la explicó, mire, yo le decía, pero no entiendo muy bien cómo funciona. Me decía, es como si fuera realmente varios países, pero varios países que decidieron unirse más o menos por las mismas reglas básicas. Entonces cada estado de Estados Unidos funciona casi como si fuera una república independiente, excepto para ciertas cosas que por constitución específicamente están dadas solamente para la legislación federal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero buscar la legislación que tiene que ver con contratos, que tiene que ver con seguros, que tiene que ver con responsabilidad civil, yo generalmente no voy a encontrar legislación federal, es decir, del Congreso de los Estados Unidos, sino me tengo que ir a legislación y decisiones judiciales que tienen que ver con legislación local de cada estado. Esto genera un fenómeno bien particular en los Estados Unidos y es algo que se llama forum shopping, que es que literalmente la gente cuando va a presentar una demanda o cuando lo demandan, se vaya a hacer la búsqueda de todos los diferentes casos y la jurisprudencia que hay en los estados donde eventualmente puede haber jurisdicción sobre la demanda y va a presentar la demanda el demandante en donde crea que le pueda convenir más. Puede que en unos estados resulta que si él tuvo algo de la culpa, y lo vamos a ver después, no tenga posibilidad de recuperar absolutamente nada, así la culpa sea el 1%, o puede haber estados en los que simplemente él diga, eventualmente aquí me puede ir peor, aquí simplemente no me meto. Y como aquí simplemente no me meto, va a llegar el demandado cuando reciba la demanda y va a decir, voy a tratar de decir, usted no tiene jurisdicción, está donde no me conviene y me lo llevo para el otro. Eso se llama conflicto de jurisdicciones y se llama a su vez forum shopping. Ya entrando en materia, podemos hablar entonces de, primero, cuáles son las partes de los torts. Simplemente podemos hablar de que hay un causante del daño que se llama tortfeasor y hay una víctima. Adicionalmente, tiene unos elementos que si ustedes revisan son muy similares a los nuestros. En primer lugar, hay un ilícito civil, que puede ser bien sea intencional, y los torts intencionales los vamos a ver posteriormente. Puede ser negligente, simplemente pues porque yo no quería, pero cometí un error o una infracción a un deber general de cuidado o a un deber legal que tuviere. O puede también haber un régimen de responsabilidad civil objetiva, de manera que pues por estos tres tipos de torts voy a responder. También obviamente tiene que haber un daño, aunque hay unos daños que, como les mencionaba anteriormente, se llaman nominales, que son daños que pueden ser de $1, 50 centavos, $10, solamente por el hecho de la importancia del precedente para evitar que otras personas vayan a cometer las mismas conductas que al juez le pareció que eran inapropiadas, pero que en el caso particular no generaron un daño real en el patrimonio de la persona del demandante. Y causación, que fundamentalmente implica cuál es la causa próxima. En primer lugar, se hace un análisis de cuál es el nexo de causalidad, si efectivamente lo que esta persona, lo que el demandante dice que el demandado hizo, efectivamente fue lo que causó, y en segundo lugar, causa próxima es si el demandado tenía la posibilidad de prever que ese era el resultado que se iba a causar. Entonces, ¿cuáles son los elementos en primer lugar de los torts intencionales? Un tort intencional, como lo dice su propio nombre, es un acto voluntario. O sea, voluntario, ¿qué es? No puede ser un acto reflejo, no puede ser una persona que tiene un ataque de epilepsia, entonces en el ataque de epilepsia de pronto se cae y le cae encima a otra persona, o una persona que por un acto reflejo, por un tic le pega un puño al otro. No es eso, es un acto que una persona puede hacer voluntariamente y no simplemente un acto reflejo. Un acto con intención, además, un acto con intención, un acto que quería la persona causar, que tenía un deseo de causarle ese daño o ese resultado sobre otra persona. Adicionalmente, tiene que haber un nexo de causalidad. No puede haber una responsabilidad sin un nexo de causalidad. Tiene que haber un daño y, muy importante, tiene que haber ausencia de privilegio o defensa. Eso lo vamos a ver posteriormente. Frente a los torts intencionales, porque tienen cierto estándar mayor de reprochabilidad de parte de los jueces, solamente hay ciertas formas, ciertos privilegios, ciertas defensas que un demandado puede ejercer para evitar ser responsable por un tort intencional.
Entonces, ¿cuáles son los torts intencionales? Y en primer lugar, pues, me disculpo, pero no me disculpo por no hacer una traducción de todos, pero hay unos que sencillamente no tienen traducción, pero de su mismo nombre se puede derivar de qué se trata. Entonces, como algunos son similares y son confundibles entre unos y otros, me gustó pues poner unas imágenes. En primer lugar, podemos hablar del más sencillo de todos, que se llama battery. Battery simplemente es causar a una persona un contacto indebido o un contacto que la persona pueda considerar como ofensivo. Entonces, un contacto puede bien ser, pues efectivamente, como aparece en la imagen, pues el que le pega el puño al otro, agresión física. También puede ser, por ejemplo, no sé, una persona que indebidamente y sin consentimiento le toque las nalgas a una mujer. O inclusive puede ser sobre un objeto que esté muy cercano a la integridad personal de la víctima. Ejemplo, yo llego, veo a tal persona, la detesto, saco un bate, la persona va manejando, lo encuentro en el semáforo y lo cojo a batazos y le pego en el carro. Si bien no le estoy pegando a la persona, se entiende que como el carro está tan vinculado, tan estrechamente vinculado, eso también es un battery, es como si estuviera atacando a la propia persona en su integridad física. Después pasamos a lo que es assault. ¿Qué es assault? No es asalto porque yo puedo asaltar a una persona también pues metiéndole un cuchillo, perdón la expresión. Assault es decirle a una persona, hacerle creer a una persona que yo le voy a generar ese contacto ofensivo o ese contacto que lo va a lesionar. Entonces, básicamente es una amenaza. Es la amenaza creíble que una persona razonable podría entender de que le van a infligir un battery. Tiene que ser razonable. No puede ser simplemente que a mí me insulten o que una persona me diga una mala palabra y yo de eso entienda que es que me va a matar o que me va a intentar golpear. No, eso no es assault. Tiene que ser algo que evidentemente una persona razonable y prudente, una persona razonable en las mismas circunstancias, habría entendido como algo que le iba a causar ese contacto indebido. Después pasamos a lo que llama false imprisonment, que es básicamente un confinamiento ilegal. Confinamiento ilegal. No debemos entender esto como, por ejemplo, como meter a una persona a la cárcel de forma injusta y que la persona después del proceso penal va y demanda para pedir los perjuicios de la privación injusta de la libertad. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Tiene que ver más bien con que, por ejemplo, yo aquí les digo a ustedes, ¿sabe qué? Ninguno de ustedes sale, les pido el favor allá que cierren todos y ninguno de ustedes me sale y sin ningún tipo de privilegio para hacerlo. Les impido salir. No tienen ustedes una vía de escape, no tienen ustedes una ventana acá para tirarse por la ventana y si se tiran aquí por la ventana probablemente no solamente se van a lesionar, sino se van a matar. Eso es un confinamiento ilegal. ¿Cuándo no es un confinamiento ilegal? Cuando, por ejemplo, en el caso contrario, sí, les dije, no pueden salir, pero la puerta está abierta. Ustedes pueden perfectamente levantarse y salir. No pueden salir, pero estamos en el primer piso del edificio y ven una ventana abierta, se pueden también escapar por la ventana. O de pronto simplemente yo les digo, no pueden salir y usted dice, ¿y qué? ¿Qué me va a hacer? Y simplemente se para, abre la puerta y se va. Entonces ahí no se podría estar hablando de ese tort intencional. Y después vamos a hablar de una defensa específica que hay frente a esto, porque si ustedes han visto las películas, no sé si se acuerdan cuando una persona que está ganando en el casino, está ganando, gana y de pronto llegan los bouncers gigantes del casino y se llevan a la persona a un cuarto de seguridad porque tienen la sospecha de que la persona está haciendo trampa, ¿cierto? Eso se puede hacer hasta cierto punto porque hay un privilegio que permite hacerlo, pero no hasta el punto en que se ven las películas que cogen a la persona y la vuelven nada. Hasta ese punto no se puede hacer. Después están dos que tienen que ver con propiedad, con bienes muebles que se llaman trespass to chattel y conversion. ¿Qué son trespass to chattel y conversion? Básicamente es impedirle a una persona la utilización de su propiedad móvil, de su propiedad mueble. Entonces, ¿qué puede ser esto? Trespass to chattel es como que yo tenga le impida la utilización, pero por un tiempo más bien relativamente corto, no sea tan grave. Ejemplo, yo, no sé, tomé este maletín que no me pertenece, obviamente es intencional, sé que no me pertenece, me lo llevo un momento porque es que necesitaba llevarle unos papeles a la persona que estaba enfrente, lo regreso. Si esta persona que era el dueño del maletín lo necesitaba urgente y precisamente le quité la posibilidad de utilizarlo en el momento que lo iba a utilizar, eso puede ser un tort intencional y puede generar perjuicios. ¿Qué es un conversion? Es el trespass to chattel más grave. Entonces el ejemplo lo pongo ahí con el carrito que estoy poniendo ahí. Resulta que yo le pido el favor a una persona que me preste su carro para irme de paseo a Napoima, pero era un paseo de día en unas condiciones X.
y resulta que no me voy para Napoima, sino me voy para Bucaramanga, donde tenemos Pescadero, que Pescadero eso es una vía imposible de manejar, son 8 horas de camino, y en ese interregno en el que primero me lo ha prestado por 2 horas, aquí me lo tiene que prestar más o menos por 8 o 16 horas, dependiendo de lo que me demore y del tráfico, le estoy privando la posibilidad de utilizar su propiedad de manera mucho más grave. Y puede pasar además algo peor, que es que, no sé, me estrello, pasa algo con el carro se daña, el carro se pierde y se quedó la persona sin el carro. Eso es conversion. Es simplemente impedirle la utilización de la propiedad, pero de una forma muchísimo más gravosa que la primera. Eso es como el verdadero significado. Trespass to land es que yo tenga una propiedad privada inmueble y que una persona intencionalmente ingrese a mi inmueble. No importa si la persona, eso sí es muy importante, no es relevante si la persona sabe que ese inmueble es mío o si cree que ese inmueble es de él o de una persona que es amiga de él que se lo prestó. Lo importante es que de forma intencional, la intención se predique sobre la base de ingresar a un inmueble que es ajeno. Y si ese ingreso al inmueble ajeno genera daños o perjuicios a la persona, eso es indemnizable. Y finalmente tenemos con se llama Infliction of Intentional Emotional Distress o daño emocional intencional. Y esto es un tema súper importante, porque solamente esto es indemnizable si es un tort intencional. Cuando yo le genero daños a una persona en su esfera más psíquica, más moral, generalmente en los Estados Unidos, eso si no está acompañado de daño físico, no es indemnizable. ¿Qué pasa acá? Aquí estamos hablando ya de un daño que yo quiero causar de forma completamente temeraria, de que no me importa absolutamente la persona del otro. Eso los jueces en los Estados Unidos lo ven de una forma tan grave que consideran que eso es un tort intencional que debe ser indemnizado, así no haya ningún tipo de daño físico sobre la persona de la víctima. Entonces, ¿cuáles son las defensas que se pueden utilizar frente a todos estos tipos de torts si yo soy el demandado y yo quiero que no me toque pagar un centavo dentro de esta responsabilidad civil? En primer lugar, pues que hay consentimiento. Entonces el consentimiento pues obviamente puede ser, como tenemos aquí el consentimiento, puede ser explícito, puede ser que una persona efectivamente me brindó su consentimiento para que hiciéramos algo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del tocamiento de las nalgas de la mujer, que le decía, pero pues esta mujer es mi novia y me dijo, tócame las nalgas, pues yo le puedo tocar las nalgas sin ningún problema. Pero no si me está diciendo, cógeme la espalda y le toco las nalgas. Ahí ya de pronto sí puede haber algún tipo de inconveniente. El consentimiento también puede ser implícito. ¿Implícito cuándo? Si estamos, por ejemplo, en un partido de fútbol y tenemos unas reglas claras, pues efectivamente es posible que en un partido de fútbol existan contactos que son permitidos. Por ejemplo, el contacto que se hace con los brazos. O pues un penal, pero cuando hay un penal mal pitado, pues podemos tener ahí ya discusiones. Que no dice cuerpo a cuerpo. Sí, carga lícita, pero cuando la carga es ilícita, pues es penal. El caso al que iba es que si la persona, por el contrario, infringe las normas, una falta, un contacto ilegal dentro del área, un contacto ilegal fuera del área, etcétera, 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 que puede hacer una falta, eso ahí ya puede entenderse que no hay consentimiento de la persona que recibió el daño. Y de hecho hay un caso muy famoso que fue Michael Ballack, jugador de la selección alemana. Él fue lesionado un mes antes del Mundial de Alemania 2006. Y él presentó una demanda contra la persona que lo lesionó, algo más o menos parecido a lo que le pasó a Falcao. Pero de hecho Michael Ballack, eso hubo finalmente un arreglo, porque Michael Ballack tenía razón, porque la entrada fue tan grotesca que la entrada era completamente ilegal y generaba daños indemnizables para él. Pues obviamente imagínense, el tema para un futbolista profesional perderse un mundial de fútbol no es cualquier cosa en su mismo país. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. La necesidad. Si yo tengo una necesidad tan grande pues, de proteger, bien sea un bien privado, bien sea la integridad de una persona, bien sea un bien público, que lo que quiero proteger es mucho más grande que el daño que le va a causar a una persona, eso también implica que yo no sea responsable por el torto intencional. Entonces, ejemplo, si yo veo que un tipo va a poner una bomba en un edificio y que no hay absolutamente nadie más alrededor, yo puedo eventualmente pensar en empujar al tipo o en hacerle algo o noquearlo, que eso evidentemente es un battery. Evidentemente es un battery, eso es un contacto que la persona no consintió, que la persona no quería y que le inflige un daño. Pero tengo la necesidad de hacerlo porque de lo contrario no puedo evitar un daño mayor a la sociedad, un daño mayor a las personas que tiene alrededor la persona. Después vamos a lo que es el privilegio del comerciante, que era lo que hablábamos ahora respecto al caso más típico de las películas, que es el del casino. Resulta que si yo como comerciante
Es decir, el comerciante puede ser el dueño de una tienda que cree que sospecha que una persona está robando, o puede ser esta persona en el casino que sospecha que alguien tiene el juego arreglado, que está contando cartas, etcétera, que eso no se puede hacer. Él tiene un privilegio hasta cierto punto de utilizar una fuerza que tiene que ser solamente razonable, por eso es que no puede simplemente contratar a dos macancanes para que lo muelan a palos. Una fuerza razonable para detener a la persona por cierto tiempo, interrogarlo y esperar a que llegue la policía pues, para tomar las acciones a aquel lugar. De lo contrario, estaría incurriendo en un false imprisonment, en un confinamiento ilegal. Y la defensa propia, que la defensa propia es el mismo concepto que tenemos acá, simplemente es que yo actúe pues, pensando que una persona me va a infringir un daño, yo actúo con una fuerza razonable para evitar que me generen ese daño. ¿Razonable para quién? Razonable para una persona, y eso es muy importante. En los Estados Unidos siempre hablan del hombre prudente y del hombre prudente. El hombre prudente y razonable reaccionaría de la misma forma. Entonces, si una persona me dice que me va a pegar, el hombre prudente y razonable no saca una pistola y le pega un tiro. El hombre prudente y razonable bien sea o trata de quitarse de la persona o sale corriendo o si no sé, imprime fuerza sobre la persona, va a ser una fuerza muy parecida a la que iba a recibir. De manera que si por defensa propia yo maté a una persona simplemente porque, por ejemplo, se estaba metiendo a mis tierras, eso evidentemente no es defensa propia, no es absolutamente proporcional ni razonable. ¿No se pueden defender terceros como la legítima defensa? Buena pregunta. La jurisprudencia de los Estados Unidos ha dicho que que yo puedo defender terceros hasta el punto en que yo vea que ese tercero no tiene la capacidad de defenderse a sí mismo. Entonces, por ejemplo, yo voy por la calle y veo que una persona al lado la están siguiendo dos matones, le quieren hacer algo, y yo veo que es una persona pues, que evidentemente puede ser un niño, puede ser una persona con discapacidad. Yo puedo ir allá y defenderlo como si la propia persona estuviera defendiendo y no voy a ser responsable por esa defensa propia. Muy buen tema. Una pregunta, ¿las defensas aplican para cualquier tipo de torts? Para los torts intencionales únicamente. Ah, ok, para estos. Porque los torts... ¿El privilegio del comerciante puede aplicarse para el battery? El privilegio del comerciante no pues, usted podría pensar, pero yo no vería cómo. No vería cómo porque realmente lo que usted va a hacer simplemente es confinar a una persona esperando que llegue la policía. Entonces no creo que eso... Puede configurar un battery, en el sentido que usted lo tiene que tocar para llevárselo, pero cuando usted confina a una persona generalmente tiene que hacer eso. Ahora, si usted lo único que hace es cerrar la cerradura, el tipo no se da cuenta, usted cierra y se va, pues ahí nunca hubo un battery, solamente hay un privilegio del comerciante por el tema del robo. Entonces depende mucho del caso que usted vaya a revisar, pero sí, efectivamente estos privilegios pueden aplicar en general para todo, pero hay que mirar el caso particular, si hubo un contacto, si no hubo un contacto, si solamente hubo una amenaza o si hubo una amenaza con contacto, pues también se puede hablar de assault y battery, o sea, no solamente... Pues, no sé si usted ha escuchado eso que dice assault y battery en Estados Unidos. Pues bien, hay cortes que dicen, le indemnizo tanto el assault como el battery si son distintos. Ejemplo, si la amenaza es que lo voy a matar, pero finalmente no lo mato, sino lo que hago simplemente es lesionarlo, no sé, romperle una rodilla o lo que sea, se indemnizan ambas cosas. Pero si yo lo amenazo con matarlo, o con lesionarlo, pegarle un puño en la cara, y efectivamente le pego el puño en la cara, solamente es accionable el segundo, que es el battery. Depende mucho de la causa y de los hechos del caso. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Entonces ya hablando de negligencia, ya pasamos de los torts intencionales, que es cuando yo tengo el deseo de causarle el daño a la persona, tengo el deseo de lesionarlo, tengo el deseo de hacerle mal, a los torts negligentes, que ya es cuando estamos hablando simplemente de que hay un deber que tenemos todos, igual que lo tenemos acá, de actuar más o menos con cuidado, como una persona ordinaria, prudente, razonable, para evitar pues, causarle daños a terceros. ¿Cuáles son los deberes? Entonces está el deber de cuidado. Perdón un segundo, yo me adelanto a mis notas, me gusta tenerlas aquí como más a la mano. El deber de cuidado, que fundamentalmente es el que tenemos acá, es que yo debo actuar como una persona razonable y prudente actuaría para evitar lesionar a terceros. Pero ¿cuál es entonces el estándar? Entonces, en niños, por ejemplo, si estamos hablando de niños, yo no puedo pues decirle a un niño que tiene que actuar como un adulto, ¿cierto? Es evidente. Entonces, en el niño se tiene en cuenta la edad para calcular cuál es el estándar. Entonces, si un niño razonable de 6 años actuaría de la misma forma que este niño de 6 años actuó, o si de pronto es un niño de 8 años, pero es un delincuente juvenil que efectivamente un niño de 8 años no estaría actuando como él, puede ser responsable, en este caso, pues obviamente su padre, que es la persona que sería responsable por él. También tenemos, obviamente, deberes legales, deberes que están en leyes escritas en los Estados Unidos. Entonces, si una norma legal brinda los elementos para declarar la responsabilidad civil de alguien, pues en esa norma legal es que me debo basar y no simplemente en un estándar de cuidado jurisprudencial
pero en Estados Unidos es muy raro que exista una norma de estas en el common law. Casi siempre todo esto es definido por los jueces dependiendo de los precedentes judiciales que hay en cada estado. Ahora bien, sin embargo, si hay una norma que establezca estándares de conducta para determinadas actuaciones, como por ejemplo, si tenemos normas de tránsito, que eso la tenemos en todas partes, y una persona sin una causa justificativa viola una norma de tránsito, se habla de algo que vamos a ver aquí, que se llama negligencia per se. Se presume ya que usted fue negligente si usted violó la norma de tránsito y usted no la violó sin ningún tipo de causa justificativa para violarla. Y casi que con eso ya se elimina el elemento de la negligencia dentro de los elementos de la responsabilidad, y usted simplemente ya tendrá que tratar de decir que no hay nexo de causalidad, que no hubo daño, o que simplemente pues usted no tenía ningún deber. Pero le queda muy difícil usted decir que no tenía ningún deber cuando usted se pasó un semáforo en rojo, y usted por lo menos tiene el deber siempre de tratar de no lesionar a otros, y usted puede prever que si usted se pasa un semáforo en rojo, evidentemente puede haber una colisión con un tercero. Entonces, ese tema de la negligencia per se es supremamente importante. Entonces, se infiere de la violación inexcusable de una norma de conducta. Y tenemos también la infracción, una que se llama res ipsa loquitur, y que significa en español simplemente las cosas hablan por sí mismas. Esto es en un caso en el que para el demandante sea demasiado difícil demostrar qué fue lo que pasó, quién causó el daño. Entonces nos vamos a mirar si es de esos eventos en los cuales el daño solamente habría ocurrido de haber habido negligencia. Es decir, algo, si nadie aquí se hubiera equivocado, pero no sé quién, o tengo 5 demandados. Y esto hay un caso famoso en los Estados Unidos, que es el siguiente, y es que estaban unas personas cazando ilegalmente tiburones en el mar, 5 buzos, y a uno de los buzos, aparentemente uno de los arpones se le soltó, y mató a otro de los buzos. Todos se quedan callados y nadie dice quién fue. Entonces, demandan las víctimas, que son los hijos de la persona que fallece, pero las víctimas no estaban ahí, no saben realmente qué fue lo que pasó, pero evidentemente saben que si un arpón se le clavó a una persona en la espalda era porque alguna de las otras 4 personas que estaban ahí, evidentemente actuó negligentemente y se le soltó el arpón. Entonces, esta regla de res ipsa loquitur es para esto. Decimos, si no hubiera habido alguien negligente, probablemente el daño no habría ocurrido, en este caso la muerte. Y también dice, literalmente así lo dicen porque las reglas del common law son generalmente muy coloquiales. Es más probable que la negligencia del daño demandado que el demandado haya ocasionado el daño. Es más probable que lo haya ocasionado que no lo haya ocasionado. Así literalmente lo dice las normas. Y que el daño evidentemente no sea responsabilidad propia de la víctima. Si la víctima fue el que se puso a jugar con el arpón y se le soltó el arpón al otro y lo mató, pues evidentemente ahí no va a haber ningún tipo de responsabilidad para el demandado. Sí. Entonces hay un grupo, entonces ¿qué se hace? ¿Se distribuye proporcionalmente? En ese caso lo distribuyeron solidariamente con todos. Como no se pudo saber cuál fue generalmente en los Estados Unidos lo que hacen es mirar qué tan responsable es cada persona y atribuyen cierto porcentaje de la indemnización. Como aquí es un caso de estos raros en los que no es posible saber, todos pagan por igual o uno paga por todos. Digamos, el juez sí dice, a mí no me importa quién paga, pero pagan. Y como ninguno pudo demostrar que no fue, pues listo, no pagan. Ahora, sí, me imagino que en ese caso no pasó, pero si alguno de los demandados demuestra que o no estaba ahí o que no tenía ningún arpón, evidentemente podría llegar a ser absuelto. Y bueno, en materia de causación, entonces les hablaba un poco de cuáles son los 2 estadios para que yo pueda hablar de nexo de causalidad en un torte en los Estados Unidos. En primer lugar tenemos lo que le llaman ellos causa de hecho o cause in fact, que tiene que decir, hagamos un test para mirar si retiramos la conducta del demandado de lo que pasó y que pudo haber generado el daño, ese daño entonces no habría ocurrido. Se llama but-for test, literal, pero sin esto. Si sin esto igual habría ocurrido, esta persona no es responsable. También podemos hablar de lo que se llama factor sustancial. Entonces, si la conducta fue un factor sustancial en la lesión, y esto es cuando justamente como lo preguntabas tú, Luisa, para cuando la conducta es de dos o más demandados. Entonces, miremos a ver si de pronto, si quitamos la conducta de los 2 demandados que fueron causa dentro del acto, esa conducta era completamente irrelevante, solamente va a responder el que realmente la causó. Se llama substantial factor. Y después de eso vamos a hablar de la causa próxima, que es la que realmente se habla como causa legal, una persona es responsable o no. Si no hay causa próxima, no hay responsabilidad. Y hay demasiadas teorías, pero se puede resumir a una cosa muy, muy sencilla, y es, ¿era previsible el daño que causé? ¿Era previsible que esta conducta generara este daño?
Entonces hay una teoría que va desde el efecto mariposa, que todas las cosas finalmente, mejor dicho, que una mariposa en un hemisferio del planeta hace así, que después en otra parte del planeta pasan cosas, hasta la teoría que realmente se aplica, que es, yo tengo que mirar si el daño ocurrió dentro de lo que le llaman los jueces gringos la zona de peligro, si realmente estuvo dentro de la zona de peligro y dentro del espacio temporal en que el daño debería haber ocurrido de acuerdo con la conducta desplegada. Esto es bien difuso cuando hablamos de temas más serios y de salud, por ejemplo, como la asbestosis, que lo vamos a ver más adelante, que son los daños generados por la exposición al asbesto. Y finalmente, los daños, que como les decía, hay daños de varios tipos y ahora los vamos a ver, pero fundamentalmente cuando estamos hablando de daños económicos son tres. El daño, los se llaman actual damages, que son los daños económicos, la pérdida económica de la persona, que también hay daño emergente y también hay daño cesante. Tenemos los daños nominales, que es el daño que realmente el juez dice, mire, me pareció tan grave lo que pasó acá, la persona no probó un solo monto de un perjuicio, pero lo voy a condenar a $1 como nominal damage, simplemente porque me parece que el precedente sí debe quedar. Y está el daño punitivo, que vamos a ver después cómo se causa y por qué se causa un daño punitivo, que son daños que van muchísimo más de un tema indemnizatorio y simplemente lo que buscan es detener a otras personas en el futuro de realizar estas mismas conductas que le parecieron a este juez groseras y absolutamente indignantes. Entonces, ¿cuáles son las defensas frente a un tort negligente? Podríamos hablar en particular de tres. En primer lugar, lo que se llama la negligencia contributiva, que esto es que la culpa de la víctima la impide reclamar. Podríamos pensar que se parece un poco a la culpa exclusiva de la víctima que tenemos nosotros, pero no es tan así, porque esto implica que si la víctima tuvo, así sea, 1% de responsabilidad en la ocurrencia del daño, la víctima no tiene derecho a recibir un solo centavo. Ahora, precisamente porque esta teoría le parece absolutamente absurda hoy en día, creo que ya solamente hay 2 o 3 jurisdicciones en los Estados Unidos, es decir, estados que todavía la adoptan. Uno de ellos es Luisiana, que es uno de los estados en Estados Unidos que es de los que siempre la gente, los americanos se burlan un poco porque dicen que son muy atrasados, pero curiosamente dicen que son atrasados porque tienen un sistema civil, ¿no? Entonces vaya uno a saber qué tan atrasados son. Pero entonces eso ya hoy en día no se aplica. Lo que se aplica es la negligencia comparativa, que sí tiene muchas similitudes con lo que aquí hacemos de compensación de culpas, de mirar a ver qué tan responsable fue la persona de la víctima para ver si le reducimos la indemnización en forma proporcional a su contribución en el daño. Y de esa a su vez se puede dividir en dos. La negligencia comparativa pura, que es, si la persona tuvo un porcentaje de responsabilidad del 7%, pues le vamos a quitar el 7%. Pues ¿cómo se puede saber si fue el 7%? No sé, tendrá que ser un experto, perito, lo que sea. Pero también hay otro tipo de negligencia que se llama negligencia comparativa parcial. Es decir, los daños solamente se reducen proporcionalmente si la responsabilidad civil del demandado, es decir, del tortfeasor, es mayor que la de la víctima. Si la responsabilidad fue 50-50, o si la víctima tuvo 51% de responsabilidad para un juez, la víctima no tiene derecho a recuperar un centavo. Entonces, es una especie de híbrido entre la negligencia contributiva y la negligencia comparativa. También tenemos lo que le llaman ellos superseding clauses, causas imprevisibles, causas irresistibles. Podemos hablar de la fuerza mayor, que le llaman el acto de Dios, podemos hablar de ilícitos civiles intencionales de terceros, o también podemos hablar evidentemente de actos criminales de terceros, que no tengo yo por qué responder por lo que hizo un tercero. Bueno, sigamos. También tenemos regímenes allá de responsabilidad objetiva, y fundamentalmente por 3 asuntos. Por productos defectuosos, que tienen una reglamentación pues muy desarrollada ya en los Estados Unidos, por tema que tenga que ver con animales salvajes o inclusive animales domésticos que tengan tendencia a ser un poco agresivos. Y tenemos también actividades anormalmente peligrosas. Entonces, ojo que no se trata de lo que nosotros conocemos como la actividad peligrosa de, no sé, de conducir un vehículo, etcétera. No, es algo anormalmente peligroso, es algo que normalmente en la zona donde ocurrió o donde se está desarrollando la actividad no se hace, y por eso les parece a los americanos que tiene que haber responsabilidad objetiva. Las actividades peligrosas allá tienen un nombre distinto a este, que se llama Abnormal Dangerous Activities. Allá se llama la actividad peligrosa como la conocemos nosotros, se llama Hazardous Activity, y no hay responsabilidad objetiva por eso. Si acaso ocurre un cambio en la carga de la prueba, pero eso es hasta allá donde se llega. Han tratado algunos tratadistas en los Estados Unidos de llegar hasta el punto de decir que hay responsabilidad objetiva por actividades peligrosas, pero no ha sido aceptada por la mayoría de las cortes allá. Y bueno, frente a la responsabilidad objetiva hay fundamentalmente 3 defensas. En primer lugar,
y eso depende mucho de que efectivamente se pueda asumir un riesgo. La asunción de un riesgo, si un demandado puede demostrar que el demandante asumió el riesgo, ejemplo, tengo todo el aviso de que tengo un tigre de Bengala yo en mi casa, tengo un tigre de Bengala en mi casa, pongo el aviso, cuidado, tigre de Bengala, no entre acá, que este es un animal peligroso. Esta persona se mete en todo caso a mi casa y el tigre de Bengala va y lo mata, pues de pronto no debo ser responsable porque aquí claramente hubo una asunción de un riesgo, la persona quería ver un tigre de Bengala y pues fue lo último que vio en su vida. Advertencia adecuada. Entonces, por ejemplo, la advertencia adecuada es lo que vemos siempre cuando una persona está fregando el piso, o cuando una persona está haciendo aseo. Esos avisos amarillitos no son de gratis, es porque son realmente una defensa efectiva frente a cualquier tipo de responsabilidad objetiva que un demandante quiera eventualmente predicar de una conducta. Y el uso indebido del producto, que esto es especialmente para productos defectuosos, que yo tengo un producto que es, no sé, que yo tengo un producto que es para X cosa, se utiliza para una cosa completamente diferente, el producto obviamente pues falla porque no es para eso, no me pueden decir a mí que también tengo que responder por unos usos que no eran los adecuados del producto. ¿Y cuáles son entonces los daños indemnizables en los Estados Unidos? Tenemos que dividirlos en dos, los que son compensatorios que sí buscan una indemnización y los que no son indemnizatorios sino realmente son una sanción. Entonces los compensatorios, como los nuestros, indemnizan, buscan una reparación integral y tienen dos categorías como los nuestros, digamos que allá no le llaman daño emergente, lucro cesante, perjuicio de la vida en relación, todos los nombres que le tenemos acá a las diferentes categorías de daños, sino hablamos de daños económicos, que es gastos, daño emergente, ingresos perdidos, pérdida de ingresos, pérdida de utilidad, que eso es pues lucro cesante, y no económicos. Entonces hablamos de pain and suffering, dolor y sufrimiento, pérdida de placer, loss of pleasure, podemos obviamente categorizarlos con categorías que tenemos acá, pero realmente son categorías muy sencillas y no van más allá de eso que está puesto ahí. Daños punitivos, en cambio. Los daños punitivos no buscan de ninguna manera indemnizar, buscan sancionar, buscan dar ejemplo de que esta conducta que pasó hoy no puede volver a ocurrir en el futuro. Entonces se nos pueden ocurrir 1000 casos, algunos con los que uno puede estar de acuerdo, otros no. Si ustedes se vieron esa película de Erin Brockovich, en la que actúa Julia Roberts, es un caso muy interesante porque hay unas personas que están siendo envenenadas con algo en el agua por parte de una compañía, la compañía lo sabe, destruye la evidencia y esas personas desarrollan diferentes tipos de cáncer, no solamente ellos, sino sus hijos. Cuando finalmente se descubre que la compañía sabía perfectamente de la contaminación, sabía de los daños en la salud de la persona y además negó y trató de ocultar evidencia, el juzgado dice, hombre, si solamente yo le aplico un daño compensatorio, pues tendré que pagarle los gastos médicos y de pronto los gastos médicos pasados y futuros y evidentemente de pronto que dejó de trabajar. Y una compañía que vale $3.000 millones, pues va a decir, ¿dónde le firmo? Entonces no. Vamos a ponerle y fue una de los daños punitivos más grandes de la historia, que fueron aproximadamente $1.200 millones de daños punitivos, fue el caso más grande en su momento, y eso tiene sentido. Pero también si nos vamos a otros casos, por ejemplo, este caso famoso en McDonald's de una señora que llega a pedir en un automac una taza de café, y la taza de café no decía que estaba muy caliente, sino decía que estaba caliente, y la persona pues cuando está en el carro la pone sobre las piernas, se le derrama el café, le genera quemaduras del 3er grado, demanda a McDonald's y McDonald's efectivamente pues dice, sí, que embarrada, el café estaba más caliente de lo que parecía. Pero como no había una advertencia, que hablamos ahorita, una advertencia adecuada, McDonald's, pues los daños de la señora podrían ser una cuenta de médico de $3.000 y McDonald's tuvo que pagar casi $1,5 millones por ese caso, por daños punitivos, porque al juez le pareció que era grotesco que McDonald's no le avisara a la gente que se podía quemar con el café. Ahí es donde uno debe decir qué tan discutibles o no pueden ser esos daños. ¿Y cuándo se aplican? Cuando el comportamiento del demandado ya llega a un punto en que el juez lo encuentra intencional, caprichoso, con la intención clarísima de dañar, temerario por absoluta indiferencia con la persona de la víctima, no me importa nada y simplemente lo quiero hacer, que creo el caso más claro de eso es el de la película de Erin Brockovich. No me parece tan claro el de McDonald's. Y realmente no se probó nunca en ese caso de McDonald's porque lo vimos, lo vimos como esos dos aristas, que McDonald's hubiera querido de alguna forma dañar a la persona, simplemente fue una indebida, señor. En ese caso de McDonald's yo escuché que se había probado en el proceso que intencionalmente McDonald's incrementaba la temperatura del café para que la gente no le pudiera degustar y no pudiera percibir la calidad del café. Eso se alegó, pero no se probó. No se probó. Eso fue un alegato de los demandantes y no se probó, pero el juez
consideró que le parecía extraño que le parecía extraño que el café estuviera tan caliente y que no dijera que estaba muy caliente. En este caso, por eso a mí me sorprendió mucho. Bueno. Ah, sí, importantísimo, sí. Eso no va como una multa al Estado, eso va al bolsillo directamente del demandante y de sus abogados, obviamente. Bueno, ahora sí entremos en materia, el seguro de responsabilidad civil en los Estados Unidos. Entonces, es un seguro para cubrir daños a terceros, que se llama Third Party Insurance, no cubre daños a los bienes del asegurado, digamos, es muy similar a lo que tenemos acá, protege al asegurado frente a torts potenciales de terceros, pero no cubre torts intencionales precisamente por una política pública, no quieren que la gente simplemente vaya dañando a las personas de forma intencional y saliéndose con la suya porque tiene una aseguradora que le va a pagar todo lo que genere. Y los productos más usados en los Estados Unidos son fundamentalmente 4. La póliza de automóviles, que me va a cubrir justamente la responsabilidad por manejar automóviles o vehículos automotores. Póliza de propietarios o arrendatarios, se llama Homeowners o Renters Insurance, que lo que me va a cubrir es a mí como persona natural, mientras yo obviamente no esté haciendo negocios en mi casa, etcétera, por todos los daños que yo le cause a terceros, inclusive ni siquiera daños que tenga que ser dentro de mi casa, dentro del predio asegurado, que es muy importante. Puedo yo estar andando por la calle, causarle un daño a un tercero, y si está obviamente dentro de las coberturas de la póliza, puede ser indemnizable por esta póliza. Tenemos también la póliza de responsabilidad general comercial, y finalmente la póliza sombrilla, que lo que finalmente quiere es únicamente aumentar un poco, dar otra capa de cobertura si las otras pues, son insuficientes. Y tienen fundamentalmente 2 modalidades, pues como también lo tenemos acá, pero la ocurrencia específicamente tiene un tinte bien particular respecto a lo que tenemos aquí en Colombia. En primer lugar, pues la mayoría de las pólizas de responsabilidad civil en Estados Unidos son por ocurrencia, pero dependen no del evento en que ocurrió el daño, no del día en que la persona fue atropellada, no del día en que la persona contrajo una enfermedad, no del día en que la persona efectivamente pudo haber recibido algún tipo de lesión, sino depende del momento en que reciba lo que, según las condiciones de la póliza, se puede entender como lesión corporal o como daño a la propiedad. Entonces, ojo, no es el día en que ocurre el evento, es el día en que la persona pueda mostrar que surgieron los daños. Entonces puede pasar, y esos son casos normales, que cuando una persona es atropellada, pareciera, si no tiene sangre puede que no tuviera nada, pero resulta que tiene una hemorragia interna. Cuando el médico se da cuenta de la hemorragia interna, ahí sería el momento en que realmente en una póliza por ocurrencia en los Estados Unidos se estaría disparando la cobertura, no antes. Y esto lo vamos a ver más claro con los ejemplos de asbesto, que sí son de ocurrencia muchísimo más larga. Entonces, eventos solamente ocurridos durante la vigencia. Entonces, no va a depender de qué, no depende del acto dañoso en sí mismo, sino de su descubrimiento como lesión corporal o como daños a la propiedad, y va a depender también obviamente del reclamo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, volvemos a lo mismo. Y ya me adelanto un poco a lo de la asbestosis. Se dice que la asbestosis puede generar 4 diferentes tipos de enfermedades, unas más graves que otras, pero para que yo desarrolle un problema por asbesto, generalmente me demoro entre 15 y 20 años en desarrollarlo. Entonces, la exposición, sería el primer evento, no necesariamente me va a generar el daño. Puede que yo ya me esté enfermando como la víctima, pero también hasta que yo no vaya a un médico, no va a haber forma de descubrir que efectivamente yo estoy sufriendo esas lesiones corporales. Y evidentemente yo como asegurado, solamente hasta que me avisen que eso pasó, es que voy a tener oportunidad de decir, miércoles, frente a mi póliza, eso ocurrió. Ahora, esto de su reclamo sí va a depender mucho de la forma como esté redactado el wording del contrato de seguro allá. Y no tiene cobertura retroactiva. Sí tiene cobertura prospectiva, ¿por qué? Porque obviamente si efectivamente ocurrió una lesión corporal o un daño a la propiedad dentro de la vigencia de la póliza, pues me va a cubrir hasta el momento en que pues obviamente ocurra ya lo que es la prescripción, que generalmente en los Estados Unidos la prescripción de los seguros va a depender o de la prescripción general para los contratos o de los torts, casi siempre es de 3 años, salvo diferentes jurisdicciones, pero casi siempre son 3 años. Y la otra, que es la modalidad claims made, que son para riesgos de larga exposición, generalmente para responsabilidad civil profesional, y pues va a depender, contrario al otro, más del descubrimiento y el aviso al asegurador. Allá tienen que ir juntos, no solamente es que yo descubra, sino que además el asegurador le notifiquen el reclamo dentro de la vigencia de la póliza. No va a depender de la ocurrencia del acto, ni tampoco la ocurrencia del daño. Aquí no me importa cuándo ocurrió el acto que efectivamente lesionó a la persona, ni cuándo ocurrieron las lesiones a la persona, o cuándo ocurrieron las lesiones a los bienes, que así le llaman también, sino que el siniestro mismo se va a entender que es el reclamo que recibió la compañía de seguros y que recibió el asegurado antes de eso. Ahí sí ya podemos hablar de cobertura retroactiva, y aquí sí es muy importante. Por lo general en las pólizas claims made en Colombia, lo que hablamos es de una cobertura, una retroactividad pactada, allá la retroactividad se presume.
Entonces, la aseguradora lo que va a hacer es limitar el periodo de retroactividad que va a cubrir, a diferencia de decir simplemente lo va a cubrir los 3 años anteriores en los que usted, pues seguramente pudieron haber ocurrido cosas de las que usted todavía no sabe. Pero la cobertura no va a ser prospectiva. ¿Por qué? Porque al momento en que se acabe la cobertura de la póliza ClaimsMate, hasta ese momento la aseguradora va a responderme porque no puedo recibir reclamos después sobre la base de una póliza que está terminada, salvo que se compre lo que le llaman allá tail coverage, que es una cobertura de cola larga, para adquirir un periodo extendido de cobertura, y esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos hablando de responsabilidad civil profesional. Tenemos una empresa que se encarga, por ejemplo, de prestar servicios médicos, y la empresa se liquida, pero obviamente no significa que liquida la empresa no puedan aparecer reclamaciones posteriores por algún daño que haya ocurrido que obviamente comprometa la responsabilidad civil. Entonces se compra un periodo extendido de cobertura para eso. Sí. Así es. Exactamente. Así es. Bueno, ¿cuáles son las principales pólizas de seguro de RC en los Estados Unidos? Fundamentalmente son 4. Como ya hablé, la de automóviles, daño por uso de vehículos, arrendatarios y vivienda, entonces daños a personas lesionadas por el asegurado o la propiedad. Entonces la propiedad también puede ser cuando el ejemplo típico en los Estados Unidos, que la nevada y queda completamente congelada la entrada de la casa de la persona no es muy diligente y no barre la casa, eso se congela, una persona se resbala y eso es indemnizable generalmente, eso lo podría cubrir también esa póliza por no echarle sal. Bueno, también está la póliza de responsabilidad general comercial, que tiene cobertura para negocios. ¿Qué pasa con la anterior póliza? Que no me cubre negocios, hay una exclusión expresa de cualquier tipo de negocio. Si yo trabajo en mi casa, eso no me lo va a cubrir. Y tiene fundamentalmente 3 coberturas. Primero, lesiones físicas y daño, no sé por qué quedó ahí daño a la piedad, daño a la propiedad. No sé en qué estaba pensando. Cobertura B. Daño a la piedad, bueno. Lesiones personales y lesiones por publicidad. Esto es supremamente importante. Esta cobertura B nació como un desarrollo a una póliza que antes no cubría nada que tuviera que ver, por ejemplo, difamación, que yo tenga una página web y, por ejemplo, ponga una noticia o ponga algo sobre mi competidor que eventualmente puede lesionar su honra, sus bienes o inclusive generarle daños y perjuicios económicos. También, por ejemplo, si yo me plagio un logo de otra persona, lo pongo en mi página web como si fuera mío y no le pago sus derechos, una fotografía, etcétera, eso lo cubre este tipo de póliza como responsabilidad civil general allá en los Estados Unidos. Entonces, sobre todo o por publicidad, que puede ser inclusive publicidad engañosa. Y ya la cobertura C, que son gastos médicos, que son los gastos médicos pues como las pólizas de acá, que están pues íntimamente ligados con la cobertura A. Y la última pues es la cobertura sombrilla, que es un límite adicional de cobertura, darle simplemente una capa más en caso de que sea insuficiente la cobertura que me esté otorgando la póliza general que yo tenga. Y ahora sí entramos en el tema más problemático acá. ¿Cuáles son los problemas comunes para el seguro de RC en los Estados Unidos? Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar de qué es lo que hace que a ellos le llaman trigger, que se dispare la cobertura en seguros de RC por ocurrencia, que realmente podemos hablar de que hubo un siniestro y el siniestro tiene que pagar la compañía de seguros. Pues hay 4 tesis, y esto justamente se ha derivado de la cantidad de la tonelada de litigios por más de 30 años que han ocurrido allá en los Estados Unidos por toda la exposición al asbesto. Entonces, en primer lugar tenemos lo que ya se llama regla de manifestación, segundo, regla de exposición, segundo, regla de la verdadera lesión, que esa es complicadísima de entender, regla de múltiples o continuos disparos, y hay unas que simplemente han ocurrido sencillamente porque al juez les parece escabroso que esta persona tenga esto y no haya una aseguradora que le quiera pagar, y ya vamos a llegar allá. Entonces, bueno, qué pena que lo traigo esto muy coloquial, pero entonces, la asbestosis fundamentalmente es una enfermedad que puede derivar en diferentes condiciones. Yo me expongo al asbesto, que es un material utilizado en la construcción, que inclusive en Colombia todavía estamos en el debate respecto a si se prohíbe o no se prohíbe o se regula y no hemos logrado llegar a un consenso. Pero para que la asbestosis llegue a una efectiva enfermedad que pueda poner en tela de juicio la vida o la integridad física de una persona, pueden pasar 15, 20, 25, hasta 30 años. Entonces uno debe decir, bueno, en materia de seguros, ¿quién paga eso? ¿O por qué lo tiene que pagar? Entonces podemos hablar de fundamentalmente 4 tipos de condiciones que generan la asbestosis. Una se llama las placas pleurales, la pleura es todo lo que recubre a los pulmones, el mesotelioma maligno, que es el cáncer de pleura, que ya es solamente más serio y que tiene un pronóstico muy negativo una vez ya se desarrolla cuando una persona tiene asbestosis, el derrame pleural y finalmente el cáncer de pulmón, que también pues en menor medida se causa por
se causa por la exposición al asbesto, pero que si la persona además fuma, es muy probable que lo termine desarrollando. Entonces, primero hablemos de la regla de la manifestación. ¿Qué implica la regla de manifestación? Es la cobertura solamente habrá, y esto es en pólizas evidentemente por ocurrencia, si se manifiestan durante la vigencia las lesiones. Ojo, entonces no es el evento de la inhalación, son las lesiones, y no importa la exposición al daño, no importa cuándo se expuso, lo importante es que se manifestaron las lesiones. Le dio el cáncer, le dio el derrame pleural, etcétera, etcétera. Pero también hay otra regla que es la regla de la exposición, es decir, como de pronto cuando llegamos al momento de la demanda ya no había póliza que cubriera, entonces un juez dice no, a mí no me parece que esta aseguradora que está en el momento en que esta persona estuvo allá en la construcción no responda. Entonces dice, responde la compañía de seguros del que tenía la póliza vigente en el momento en que ocurrió la exposición al asbesto. Puede ser 20 años atrás. Entonces el primer caso, el de la regla de manifestación, ocurre en un caso justamente en el que cuando la compañía que es constructora empezó la construcción no tenía pólizas y las tuvo después. Entonces el seguro, la corte dice, no sé, me va a salvar aseguradora. Solamente usted va a pagar porque es que en este momento fue que nos dimos cuenta y se manifestaron las enfermedades. Pero en este caso es al revés. Resulta que es que había póliza, era en el momento en que se manifestó, en que hubo la exposición. Pero cuando ya inclusive avanza la demanda, resulta que la compañía ya no tiene un centavo y ya ni siquiera tiene pólizas de seguros. Entonces la corte le dice, no señor, el momento en que se expuso al asbesto es el momento en que debe pagar. O está la regla de la verdadera lesión, que esa es una cosa que uno se lee esos casos y no entiende absolutamente nada, pero sí sabe lo que buscan. Y dice, pagará la compañía de seguros que tenga la póliza vigente cuando las defensas del cuerpo se vean completamente rebasadas hasta un punto en que ya sea inminente la muerte o inminente la discapacidad o inminente la imposibilidad de frenar la enfermedad. ¿Cuándo ocurre esto? Entonces se pueden presentar 4 dictámenes periciales médicos diciendo diferentes momentos en los que esto ocurrió y realmente lo que buscan finalmente es decir que esta aseguradora paga, que me parece que es la que debe pagar. Entonces esto es justamente lo que se ve en la aplicación de un common law. El common law busca también la justicia y la equidad. Entonces yo puedo creer que tengo todas las de ganar porque la regla que aplica mayoritariamente es la primera, pero a un juez le parece inaudito que no paguen todas y aquí vamos a la cuarta. Y se llama la regla de los múltiples disparos. Y se inventó precisamente para enfermedades progresivas como la asbestosis. Entonces dice, no, como estas lesiones son continuas, todas las compañías de seguros que tenían pólizas desde el primer momento en que ocurrió la inhalación del asbesto hasta el momento en que la persona bien falleció, bien le dio el cáncer o lo que sea, todas ellas van a pagar y además van a pagar solidariamente por la totalidad de los daños. Entonces, la primera crítica que surge es, miércoles, pero no estamos hablando de una responsabilidad contractual. O sea, ¿por qué va a pagar solidariamente yo como aseguradora lo que hizo el asegurador B? Yo tengo mi póliza, él tiene la otra, ¿eso no? A mí no me importa. Todas responden. ¿Por qué? Porque así es el common law. Y este es un caso que ocurrió más o menos en el año 2001 en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C., y solamente hasta hace más o menos unos 4 o 5 años se cambió esa jurisprudencia que está aquí, pero que precisamente se hizo para poder ayudar a toda la cantidad de víctimas del asbesto en los Estados Unidos. Y las aseguradoras pues tuvieron que pagar, obviamente tuvieron que modificar el wording de sus pólizas para evitar pues que esto les siguiera ocurriendo. Pero que pagaron y solidariamente, como si fueran los que le hubieran causado el daño. Sí. ¿Qué pasa frente a las últimas reglas con el tema de la prescripción? Está diciendo que comúnmente son 3 años. Sí. Esa también es una excelente pregunta. Resulta que en los Estados Unidos también hay la prescripción, pueden las cortes inaplicarla por razones de equidad. Entonces, por ejemplo, si una compañía de seguros dice, venga, mándeme más papeles, que es que no he podido revisar bien la reclamación y entonces pasan, pues hablemos de Colombia, por los términos colombianos, pasan 2 años, y dice, ay, qué vaina, no, ya le prescribió. Allá se inventó, por ejemplo, una doctrina que se llama equitable tolling, que es, se entiende que está suspendida la prescripción desde el momento en el que la aseguradora empezó a hacer ese tipo de actos tendientes a que le prescribiera la acción al asegurado. Y como ese, hay miles. También tuve un caso en particular que me lo enseñó el profesor de seguros de la maestría, que me llamó mucho la atención, en el que la compañía de seguros efectivamente dijo, pues cuando le llegó la demanda dijo, solamente contestó diciendo, esto ya está prescrito. No contestó los hechos, no propuso nada, absolutamente nada más. Y la corte que recibió el caso, por lo menos en primera instancia, porque no le seguí la pista después en la segunda, dijo, a mí no me importa que haya prescrito, usted paga. Me pregunto más a la regla del origen.
Sí. Origen 2001, demanda 2017. Ujú. No hay reclamación intermedia. La regla de prescripción. ¿Cómo funciona la regla de prescripción? Sí, porque el ejemplo que está dando, están hablando de, entre comillas, una dilatación para el tema de la prescripción. Ujú. Pero origen 2001, demanda 2017, no hay nada intermedio, exactamente. Y no hay póliza 2017, estamos diciendo, buscan la forma de aplicar la póliza 2001. ¿Cómo funciona la prescripción cuando no hay esa dilatación? Lo que van a hacer es que van a decir que para la compañía de seguros ocurrió, bien sea una exposición, una manifestación, todas las anteriores, y los hacen pagar porque los hacen pagar. Lamentablemente es que la respuesta es así, y por eso fue un caso que se criticó muchísimo en los Estados Unidos y ya hoy en día no es precedente para nadie, pero ocurrió. Esa lamentablemente es la respuesta. La respuesta a veces simplemente es que los jueces consideran que por razones de equidad tienen que pagar las compañías de seguros o tiene que pagar el demandado, y lo hacen pagar. Realmente no hay, a veces el tema no es tan técnico, y por eso pues en los Estados Unidos lo que usted va a buscar es irse a cortes en las que pasen menos estos casos que en otras, y ahí también tiene que ver el forum shopping. No lo veo tan claro porque finalmente, pues, si estamos hablando, pero los asegurados que tenían todo el riesgo completo, o sea, pues, este caso en particular fue que había muchas compañías de seguros diferentes. Sí. Solidaridad frente a ellas, no hubo el caso, pero yo creería que sí. Lo que pasa es que finalmente igual las compañías de seguros tendrían que pagar, imagino que ellas, no, a ver, déjeme pensarlo porque es una buena pregunta. En ese caso no ocurrió porque ni siquiera se discutió. Pero pensaría que en principio si lo que dijo el juez fue de esta forma tan tangible, porque cuando me leí el caso dijo, mire, todas pagan de forma jointly and severally, yo creo que el derecho me diría que sí, pero ese juez hubiera dicho que no. Generalmente tenía que pagar pues 50-50 cada uno y solamente hasta el monto de la póliza, pero no, todas las hicieron pagar como en un fondo común a todas las víctimas en ese caso. En ese caso no les importó. Ese fue el punto de la crítica tan grande que le hicieron. No les importó. Fue responsabilidad civil solidaria de todas las compañías de seguros. Por eso es el tema. Sumamente interesante la conferencia sobre las nuevas tendencias de los seguros. Me gustaría hacer algunas preguntas para contrarrestar un poco la experiencia que yo tuve sobre nuevas tendencias que se están dando en Suiza, en seguros de responsabilidad, a ver si esas mismas discusiones se están dando en Estados Unidos. Entonces rápidamente claro que sí. Las hacemos para ponerlas de... Juan Camilo, yo le pediría que terminemos la presentación, perdón, y al final hacemos la ronda de preguntas. Yo creo que hemos sido muy espontáneos en las preguntas, pero dejemos terminar a Cristian y pasamos a ronda de preguntas. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahora pasemos, ya vamos a terminar igual. ¿Qué hacer cuando hay múltiples pérdidas derivadas de una misma causa? Entonces uno de los casos pues, muy famosos que hubo fue el del 11 de septiembre, especialmente el que tiene que ver con la póliza de responsabilidad civil más que con la póliza que cubría las propias torres, que sí se entendió pues, que era una ocurrencia y ya. Entonces, en este caso, primero se discutió, ¿hubo una sola ocurrencia o múltiples? En segundo lugar, había un límite aquí por evento y un límite agregado anual. El agregado anual era de 7 billones de dólares, el límite por evento era de 3.55 billones de dólares. Estamos hablando de las pólizas que cubrían a las personas, bien sea a las aerolíneas, a los aeropuertos, etcétera, que dejaron pasar pues, la seguridad y generaron pues, justamente que personas pudieran secuestrar 4 aviones, de los cuales 2 aviones impactaron directamente las Torres Gemelas y generaron su desplome a causa de estos impactos. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un caso real que de hecho no fue en los Estados Unidos, sino el caso es bien interesante, fue en Inglaterra, que ya fue un pleito de reaseguro. Y entonces les pregunto primero, y pues me devuelvo a ustedes, ¿qué piensan de esto? Sé que muchos ya conocen seguramente el caso, pero me gustaría conocer un par de opiniones. ¿Ustedes qué creen? Frente al tema de responsabilidad civil, ¿esto era una sola ocurrencia? ¿Eran 2 ocurrencias? ¿Se puede hablar simplemente de un solo ataque terrorista? ¿Se puede hablar de que hay algún tipo de unidad en tiempo y en modo de estos ataques? ¿O se tiene que hablar simplemente que son 2 aviones, 2 ataques y 2 torres, de manera que son completamente 2 eventos distintos? ¿Qué piensan ustedes? ¿2 eventos distintos? ¿Qué piensa usted? Un solo evento. ¿Alguna otra opinión?
que este caso fue bien interesante. Pues bueno, para poder resolver el caso tenemos que hablar de dos tesis que tienen que ver con cuándo puedo hablar de múltiples pérdidas derivadas de una misma causa o no. Entonces tenemos la tesis mayoritaria, que también aplica inclusive en los Estados Unidos, que es analicemos las causas. Entonces el número de ocurrencias para una póliza va a estar directamente relacionado con el número de causas posibles para los daños que causaron. No, lo primero que dice el juez, y eso fue un juez en Inglaterra, es no vamos a confundir pérdida con causa, porque son cosas diferentes. Una misma causa puede generar múltiples pérdidas. En este caso, cuántas personas fallecieron, cuántos daños materiales, se desplomaron las torres, se desplomaron además una serie de edificios alrededor, toda una cantidad de pérdidas hubo derivadas de estos, en principio, dos ataques. Pero vamos a hablar que cuando hay una causa próxima, ininterrumpida y continua, que resulta en todos los daños causados, se va a hablar de una sola ocurrencia. Eso era lo que evidentemente alegaba la compañía demandada. Decía, no, es que yo solamente le voy a pagar 3.55 billones de dólares porque solamente realmente fue un ataque terrorista perpetrado por una sola organización. Sí, fueron 2 aviones y 2 torres, pero realmente fue tan cercano en el tiempo y de la misma forma, así, que yo considero que es una sola y no voy a pagar 2. Pero también dicen entonces, bueno, y si el intervalo de tiempo separa múltiples eventos, podremos hablar entonces de múltiples ocurrencias. Y ya los jueces entraron a analizar muy bien, primero que habían salido los aviones, en este caso, de 2 aeropuertos distintos. Eran 2 aviones diferentes, uno salió de Newark, el otro ahorita se me está yendo el de dónde salió. Impactos diferentes, uno impactó la torre número 2, el otro impactó la torre número 1, con espacios de tiempo aproximadamente casi de unos 40-45 minutos. Adicionalmente, las torres ni siquiera se desplomaron al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Finalmente este caso se decidió diciendo, a mí lo que me parece es que hay 2 ataques diferentes, no hablaron de un ataque terrorista, sino de 2 ocurrencias. ¿Qué pasó con el caso de las pólizas que cubrían como tal a las torres? No hablamos de la responsabilidad civil, sino de las torres como tal. La definición del seguro es claramente definido como ataque terrorista. Estaba definido el ataque terrorista. En esa época los seguros realmente ni siquiera cobraban una extra prima por cubrir ataques terroristas. Entonces la aseguradora que tuvo que pagar solamente un evento, porque era un ataque terrorista. Y eso finalmente fue Swiss Re el que ganó ese pleito, pero porque el wording era diferente y porque el riesgo asegurado era distinto. Aquí, como estamos hablando de la responsabilidad de 2 personas distintas y de 2 eventos distintos, separados en el tiempo, no fue ininterrumpido, no fue continuo, hablaron de múltiples ocurrencias. Eso para tener un poquito el contexto del tema. Y hay una tesis minoritaria que dice, bueno, digamos que cuando hay múltiples resultados, hay múltiples ocurrencias, pero pues eso sería casi como decir que cada una de las pérdidas será una ocurrencia diferente y pues nunca podríamos ser. ¿Pero el fallo fue igual en las 2 instancias o en la primera? Eso sí eso fue arbitraje. Eso fue primero arbitraje. El arbitraje se trató de anular frente a una corte privada y la corte privada lo determinó. Entonces fueron 2 instancias en realidad. Fueron 2 instancias, tanto en Inglaterra como el de la póliza que cubría las torres sí fue en Estados Unidos, el del arbitraje que tenía que ver con la póliza RC sí fue en Inglaterra. Y después se trató de anular en una corte de Inglaterra también. Bueno, cobertura de torts intencionales y daños punitivos. Entonces, pues por política pública los torts intencionales no son asegurables en principio. ¿Cuándo se entiende que hay intención? Pues la tesis mayoritaria que quería cometer el acto, causar algún tipo de daño, pues puede inferirse también del tipo de acto. Si yo le disparo a una persona, pues se puede entender que yo la quería matar, así yo diga no, que yo solamente le quería pegar un susto. Si se demuestra un torto intencional, entonces ¿qué pasa? No hay cobertura porque hay una exclusión explícita que se llama cobertura de daño intencional o de lesión intencional. ¿Qué pasa si el asegurado actúa en defensa propia? Entonces uno puede hablar de una cantidad de tesis, pero al final realmente dice, pues miren, si actúa en defensa propia nos pongamos a discutir esta vaina porque es que no hay responsabilidad, salvo que haya sido por un acto que sea completamente desviado de la fuerza necesaria que yo tenía para repeler el acto del agresor. ¿Y qué pasa si el asegurado tenía la capacidad mental disminuida? Es una pregunta interesante. Entonces, si el tort no puede tenerse como intencional para efectos de la exclusión porque tenía la capacidad mental disminuida. Pero entonces les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo creo, si yo soy, pues, yo estuve leyendo, yo soy una persona pues que tiene ciertos, no sé, sufro de esquizofrenia. Y estuve leyendo mucho sobre Hitler, muchísimo, y estoy supremamente cargado pensando todo lo que fue el holocausto con los judíos, y de pronto voy por la calle y veo a un tipo que se me hace que es igualito a Hitler por mi propia condición mental. ¿Será que yo eventualmente puedo responder? Hubo un caso interesante en el que una persona en los Estados Unidos creyó que el otro era Napoleón y lo mató. Creyó que era Napoleón y lo mató. Y fue encontrado responsable
por lo menos en materia de torts, ya materia criminal, digamos, aplican otras reglas, porque no importa yo a quién quería matar. Yo sabía que iba a matar a alguien y él sí sabía y se demostró que él tenía como saber que matar a alguien estaba mal y fue declarado responsable. Entonces, si actuó sin intención, pues no se contraviene el orden público. La tesis minoritaria es que puede aplicar la exclusión si a pesar del estado mental disminuido el actor tenía capacidad de comprender la naturaleza y consecuencias del acto. Eso fue justamente ese caso. ¿Y qué pasa si el asegurado estaba intoxicado? Aquí en el tema, si yo me intoxiqué a propósito para poder cometer la conducta o no, ¿sí? Entonces, si yo lo hice a propósito para poder, me drogué o me puse a tomar para poder cometerla, pues evidentemente también va a aplicar la exclusión. También hay otro tema bastante importante que es el deber de defender, que solamente surge para el seguro de responsabilidad civil en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuándo aplica pólizas de RC? ¿Qué es? Obligación de defender a su asegurado por la demanda de un tercero. ¿Cuál es el problema? Que es que la obligación de defender solamente surge si la compañía de seguros considera que eventualmente puede haber una cobertura potencial del reclamo que recibe. Entonces, ¿qué ocurre? Si la aseguradora dice simplemente, es una potestad completamente de la aseguradora, dice, a mí me parece que ese reclamo no tiene cobertura, y después resulta que sí tenía cobertura y que además la persona perdió y la aseguradora no me defendió, ahí entramos en un galimatías bastante complicado en que la aseguradora va a responder absolutamente por todo, inclusive por encima de lo que estaba en el límite de la póliza de seguros. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de coberturas de este tipo de reclamos? Que el wording de las pólizas generalmente habla de demandas, suits en inglés. Y se ha discutido en las cortes por todos lados qué significa una demanda. Si una demanda solamente es la demanda judicial civil o si pronto podemos hablar también de reclamos que tengan que ver con responsabilidad penal o inclusive con responsabilidad que tenga que ver con temas administrativos, inclusive temas ambientales. Hay un caso muy famoso que es este Michigan Millers contra Bronson Plaring, en el que si bien el wording de la póliza no se podía derivar muy claramente que se estuviera cubriendo un reclamo ambiental, el juez consideró que sí, por la importancia de que se indemnizara un derrame muy importante que hubo, que estaba afectando pues el ambiente. Y pues yo creo que eso de mi parte es todo, pues, pero me gustaría mucho pues escuchar de ustedes. Reconoció el debate que se dio hace 30 años, cómo hacer el todo. Y la discusión era de si era un seguro de responsabilidad o era un seguro de daño. Ese fue un debate que dimos a nivel de todo el continente, porque lo discutimos en todas partes, porque los abogados latinoamericanos se resistían a creer que la figura de SOAT se había inventado nosotros en Colombia, que era idea de un argentino y originalmente. No era posible. Un poquito puede comentar, ¿lo conoce o no? No, yo sí no. Yo tengo 31. El presidente, sí. El presidente es que hubo inspiración en la figura de seguros de automóviles en algunos estados de Estados Unidos, California, denominado California. no-fault, el seguro sin culpa, es decir, se dio la orientación de dar una cobertura más de accidentes personales, para lo cual solo basta acreditar la ocurrencia del accidente de tránsito y las consecuencias dañosas para la víctima, sin entrar a discutir la existencia de responsabilidad. Entonces, en la doctrina que se manejó en la época hubo alguna referencia a los seguros no-fault de la práctica norteamericana para seguros de automóviles. Esa es la referencia a la cual quiere el doctor Fadul aludir. Si todavía pero no fue existen, alguna referencia, fue sí, la base de la discusión. Sí, sí, fue la base de la inspiración del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que básicamente tiene una naturaleza de seguro de accidentes y no de seguro de responsabilidad. Tal vez aprovecho para otra pregunta, y es si en los diversos estados hay aplicación de tablas o baremos de indemnización tanto para los daños a las personas como para los daños no patrimoniales. Yo los he visto, pero no para ese tipo de casos. Los he visto más, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una responsabilidad especial en la que las compañías farmacéuticas en ciertas ocasiones, como allá tienen indemnidad, son indemnes, no las pueden demandar directamente por los daños de los medicamentos, el Estado responde directamente si se reportan ciertos eventos o reacciones adversas dentro de determinados momentos, inclusive sin que se pruebe o no se pruebe responsabilidad. Entonces hay unos baremos y hay unas tablas específicamente que dicen si se reporta esta cosa dentro del mes, a los 3 meses siguientes a la aplicación de la vacuna o a la aplicación del medicamento, se va a pagar esta cantidad de dinero.
pero realmente no es en un régimen de responsabilidad. Sobre el seguro no fault, ¿qué tan practicado es actualmente? Yo allá no lo escuché, no escuché esa discusión nunca, sinceramente. Te dejamos la Me dejaron la tarea. duda, pero la voy a mirar. Por lo menos hasta cuando yo era activo en esto. Era el año cultivo. Hay cobertura de año cultivo. Voy a ser muy concreto, igual parto del supuesto que voy a hablar de nuevas tendencias en Suiza, que es el país con penetración de seguros más alto del mundo y un país rico, pues por decirlo así. Entonces son un poco los problemas de los niños ricos. Problemas de los niños ricos. Entonces, para hacerlo muy concreto, en Suiza se estaba planteando la posibilidad de seguros de responsabilidad general para todas las actividades e incluso establecerlo como obligatorio que todos los ciudadanos tuvieran un seguro de responsabilidad general con el fin de proteger a las víctimas. Entonces me gustaría si en Estados Unidos existe seguros de responsabilidad general, eso por un lado. Segundo, en Suiza en temas de responsabilidad médica y responsabilidad profesional se estaba hablando de seguros sin límites asegurados, es decir, que cubría completamente la responsabilidad, y no sé si tiene relación con el seguro sombrilla que usted nos exponía al final. Adicionalmente, en Suiza tienen un sistema bastante interesante, y es que el seguro de responsabilidad profesional que entendemos acá en Colombia cubre accidentes profesionales y no profesionales. Entonces, en la mayoría de casos de responsabilidad, el primero es que el seguro, si la persona trabaja, que va a cubrir es el seguro de responsabilidad profesional. No hay discusión si el accidente fue profesional o no profesional, y esa entidad de la seguridad social que pagaba se podía subrogar contra el seguro de responsabilidad social, e incluso las EPS se pueden subrogar en Suiza contra el seguro de responsabilidad civil por los gastos médicos que pagan. Entonces no sé si tiene alguna anotación sobre eso en Estados Unidos. Adicionalmente, usted hablaba del seguro de claims made en Estados Unidos. En Suiza, acá en Colombia hemos establecido el seguro de claims made únicamente para el seguro de responsabilidad, pero en Suiza establecieron el seguro, la modalidad claims made de reclamación para todo tipo de seguros. Entonces quería saber si en Estados Unidos claims made está limitado a un solo tipo de seguros o si es variable. Y pues para terminar... Ya estoy perdiendo la cuenta, entonces venga, vamos a rememorar. La primera es si hay seguros de responsabilidad civil general para todo. Eso es una. Seguros sin límites. Seguros sin límites. ¿Sin límites? Sí. Seguro es subrogación. Subrogación de las compañías EPS, por ejemplo, contra el responsable del daño. Sí. Si hay seguro en la Unión Europea para establecer el mercado único, establecieron la obligación de establecer un seguro de responsabilidad civil automóvil, entonces, de automóviles. Entonces me gustaría saber si en Estados Unidos también hay la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil o si es voluntario. Y pues creo que por lo que entiendo la responsabilidad no es objetivo, a diferencia de en Europa. Listo. Bueno, vamos a arrancar por su primera pregunta. Entonces, frente a seguros de cobertura general, tenemos los dos que mencioné acá. Entonces, el que me cubre a mí como el cristiano que anda aquí a pie, se llama Homeowners o Renters Insurance. Entonces, siempre se me va a cubrir qué tipo de daños. La responsabilidad civil en que yo incurra, bien sea por el predio en el que yo estoy, bien sea yo el propietario o bien sea yo el arrendatario, o cuando vaya yo caminando por la calle y lesione a un tercero.
Pero ese seguro a su vez no me cubre, por ejemplo, lo que tiene que ver con daños que yo infrinja con automóviles. Entonces no podría yo hablar de una responsabilidad completamente general, porque eso está expresamente excluido y pues obviamente siempre habrá exclusiones que me lo impidan. También expresamente hay una exclusión en ese seguro de Homeowners Rental Insurance que dice que no me cubre ningún daño que yo haya generado con un negocio. Entonces yo tengo un negocio en mi casa, puede ser en mi casa, pero y ese negocio le generó algún tipo de daño a alguien, ruidos, etcétera, todo lo que allá puede ser indemnizable, porque allá realmente el abanico de temas indemnizables es muy grande, eso tampoco estaría cubierto, de manera que yo no podría hablar de un seguro completamente general en los Estados Unidos. Y a su vez, el seguro que se llama la póliza general comercial, se llama o global, como le quieran llamar, tampoco cubre todo, porque explícitamente y la tendencia, ya que tú me preguntas de tendencias, es restringir cada vez más las modalidades de cobertura de ese seguro, que cubra obviamente al empresario en todo lo que lo pueda cubrir, pero a su vez con una cantidad de exclusiones que se lo harán limitar, y no va a cubrir la responsabilidad personal como del empresario, por ejemplo, también si está generando algún tipo de daño la empresa o alguno de sus empleados, se va a entrar a discutir si el daño del empleado, por ejemplo, infringido con dolo o sin dolo, va a estar cubierto o no. O por ponerte un ejemplo, va a tener demasiadas exclusiones, y lo que hablábamos eso con mi profesor en su momento era eso, ese seguro cada vez es más limitado en vez de ser más general. Eso frente a tu primera pregunta. Esto, no lo he visto. Lo que se ve justamente es la necesidad de comprar esas pólizas sombrilla, esas pólizas umbrella, para aumentar el límite, bien sea o del monto al que yo pueda acceder para aumentar el límite de la plata que me pueda pagar una compañía de seguros, o por el contrario, simplemente aumentar las coberturas o comprar lo que los endosos para tener mayores coberturas frente a lo que yo haga. De este tema, no lo he mirado. Este tema no lo he mirado, sé que pues aquí creo que el doctor Hoffman alguna vez habló en una conferencia de eso respecto a las ARLs, pero no, ya eso no lo vi. ¿Esto era qué? ¿Claims made a todo? No, solamente se sigue hablando desde pólizas que tengan que ver con responsabilidad civil, es lo que, digamos, es lo que yo vi. ¿Y el otro es? El seguro. No es obligatorio. No es obligatorio. Tú dijiste, Estados Unidos es una conjunción de ordenamientos jurídicos gigante. Estatales. Sí. Hay estados donde hay seguro obligatorio de automóviles, y veía que precisamente Michigan y Nueva York tienen sistemas de seguro obligatorio de automóviles con la regla de no fault y con coberturas limitadas, pero no es una regla general para toda la Unión Americana. Sí, señor. No, mi duda era que si hay amparo para los daños punitivos. Esa es una excelente pregunta. Si el daño punitivo se deriva de un torte intencional, definitivamente no hay amparo, pero también hay tendencias jurisprudenciales en las que dicen cuando la conducta, y los términos que utilizan son recklessness o wanton, cuando la conducta de una persona que de pronto no es intencional, es manifiestamente y groseramente negligente, como por ejemplo aquí lo que sería una culpa grave. Hay cortes que efectivamente dan daños punitivos, y esos daños punitivos, al no ser intencionales, estarían cubiertos. Entonces ya viene uno a mirar si el wording de la póliza efectivamente cubre o no cubre. Pero la discusión jurisprudencial en diferentes jurisdicciones es que si la aseguradora expresamente no dice que no cubre los daños punitivos, están cubiertos. Bueno, vamos a permitir estas últimas 3 preguntas. Perdón, una pregunta, es que cuando usted estaba hablando del CGL, en ese momento usted estaba hablando del tema de los daños que se pueden derivar de la actividad profesional y del ejemplo del plagio. En ese caso también aplica la regla de que no se puede intencionalmente, ¿cierto? Porque usted decía que si yo lo tomo, ok, es que usted estaba diciendo si yo tomo esto de tal persona, pero entonces no lo podría hacer así. Sí, se tiene que ser o una difamación o un plagio o algo que yo hice de forma negligente, inclusivemente groseramente negligente, en el dado caso que estamos hablando de daños punitivos. Hasta groseramente negligente sigue siendo negligente. Lo importante para que haya cubrimiento y haya cubrimiento de la compañía de seguros es que no sea intencional. No hay una equiparación de culpa grave y dolo, pero realmente cuando a un demandado lo condenan, casi que es igual. Es más para temas de seguros. Bueno, Cristian, primero agradecerle la conferencia, muy buena conferencia. Mi pregunta es preguntarle su opinión personal, porque cuando yo entiendo la dificultad al que estudia un régimen del common law, que uno tiende como a buscar la traducción, por decirlo de alguna manera, a nuestro sistema, y como cuando uno aprende un idioma, las palabras a veces simplemente no tienen traducción.
Pero yo quisiera preguntarle a usted, en su experiencia al estudiar el régimen de los Estados Unidos y obviamente siendo experto en el colombiano, si usted tiene algunos conceptos o puntos que usted dice, oiga, mire, esto del régimen colombiano, Amalaya estuviera en el de Estados Unidos y viceversa. Qué bueno que eso estuviera en Colombia. ¿Cuál cree que usted son esos puntos? Bueno, yo creo que, en primer lugar, a mí lo que más me chocó un poco cuando llegué a estudiar bajo un sistema de common law es que cuando usted va a la universidad acá, usted primero va a clase y le entregan unas lecturas, que es de un tratadista experto en el tema. Después de eso, o antes de eso, dependiendo cómo usted lo haga, usted también va a la ley, entonces se busca el Código Civil, el Código de Comercio, dónde están las normas de los seguros, dónde está la norma del seguro de daños. Y después de eso, como que usted va y busca a ver qué han dicho los jueces frente a casos particulares. Allá esa vaina es completamente al revés. Allá lo primero que usted le ponen es, listo, hoy vamos a estudiar torts intencionales. Nunca le van a decir que es un assault, que es un battery, nada. Usted le dan un caso en el que este tipo llegó y lesionó a no sé qué, y hay casos además que son de uno morirse de la risa. Entonces hay unos casos, por ejemplo, y perdón que me desvío un poco de la pregunta, en el que una persona se sube a un taxi a robar al taxista. Y entonces en Nueva York congestionado, no sé qué, pero también como 11 de la noche. El taxista se muere del susto, arranca ese taxi a toda y estrella el taxi y mata al pobre ladrón. La familia del pobre ladrón demanda al taxista por estar conduciendo de forma inapropiada y además de haber matado a este señor. Y efectivamente, si usted se pone a mirar, esto sí puede ser una conducta que claramente es un tort. Hay un daño, es intencional, yo arranqué a toda pues para librarme del tipo, pero entonces usted dice, oiga, ¿será que esta vaina es o no es indemnizable? Entonces usted se va a revisar qué haría una persona razonable y prudente. Pues una persona razonable y prudente, pues evidentemente no arranca un carro para matar a alguien. Entonces a mí me gustaba mucho eso de los Estados Unidos, y es que miran mucho que el estándar de cuidado sea con una persona razonable y prudente, bien sea de la misma edad, de las mismas condiciones socioeconómicas o en las mismas circunstancias. Entonces dice, ok, es que una cosa es que usted vaya manejando un carro, arranque a toda como un loco y mate a alguien porque sí, y otra cosa es que usted le están encañonando con una pistola en la cabeza. Entonces ya no lo comparan a usted con ese estándar de la persona razonable y prudente, punto, sino la persona razonable y prudente con una pistola en la cabeza. Eso a mí, por ejemplo, me gustó mucho, pero es una cosa que uno aprende de leer tantos y tantos y tantos casos. Aquí simplemente uno es un poco más tratando de aplicar la ley a rajatabla y un poco tratando de entender el concepto primero. Allá el concepto se entiende es del mismo caso, y del mismo caso se derivan reglas que a veces inclusive suenan chistosas. Entonces vamos a decir, cuando sean casos en que una persona tenga una pistola en la cabeza, entonces todas estas reglas que les conté ahora no aplican porque es una persona que tiene una pistola en la cabeza, hombre. Eso, por ejemplo, me parece interesante, que eso es una forma de ver el derecho completamente opuesta, como la vemos acá, en la que primero está la ley, después primero está la ley, está el tratadista, está la ley, está la jurisprudencia. Así sepamos que el tratadista es auxiliar, pero a veces no es tan auxiliar. Allá la jurisprudencia es lo primero, y los jueces fueron los que se inventaron el derecho, y de vez en cuando se legisla un poco para regular ciertos temas. Entonces, por ejemplo, el tema de la responsabilidad contributiva es bastante fuerte, me parece a mí gravísima, pero también el common law, el mismo derecho de los jueces, dice esto de pronto antes era justo, pero ya me parece injusto. Y eso es algo que no está en ningún estatuto, ninguna ley legal, es simplemente los jueces buscando que siempre el derecho se esté moviendo a la medida de las necesidades de la gente. Eso también me gusta mucho. Ahora bien, ¿qué pasa? Y es súper importante allá, que es un sistema completamente regido por los precedentes. Entonces entendemos que los precedentes tienen que tener acceso público, entonces no solamente como aquí que generalmente tenemos lo que dijo la Corte Suprema y lo que dijo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y si acaso uno que otro tribunal, pero uno nunca tiene acceso a una fuente pública de lo que dice un juzgado civil municipal, un juzgado promiscuo, un juzgado civil de circuito, y allá realmente donde generalmente se quedan la mayoría de los casos y la mayoría de discusiones procesales, las discusiones sustanciales interesantes. Entonces eso es algo que creo que aquí necesitamos implementar, porque también cuando yo estudiaba eso, a su vez me preguntaba y le decía a mis profesores, sí, yo vengo de un sistema de derecho civil, pero ya no es tan diferente. ¿Por qué no es tan diferente? Si tenemos un jurgo de normas, pero un jurgo de normas que también se han ido inaplicando con el tiempo, gracias a que los jueces van evolucionando. Entonces empecemos desde cosas muy sencillas, como cuando la Corte Suprema de Justicia Colombiana, Sala Civil, dijo, mire, yo sé que efectivamente todo lo que tiene que ver con la propiedad inmueble tiene que ser por escritura pública, pero usted cómo va a negar que estas personas allá en Ciudad Bolívar, que le están escriturando por medio de documentos privados casas, usted va simplemente a desconocer esa situación porque una norma le dice lo contrario. Ahí se inventaron, bueno, no digamos que esto es propiedad, pero aquí hablemos de una suma de posesiones que se puede inclusive vender la posesión y vender los tiempos de posesión para que la persona eventualmente adquiera la propiedad.
Eso me parece que es una cosa que nosotros hemos ido adoptando un poquito del common law, y es que como hay un sistema de precedentes cada vez más fuerte en Colombia, y las cortes se han vuelto un poco más humanas y menos a aplicar la ley a rajatabla, yo ya no creo que hoy en día nuestro sistema sea tan de derecho civil, sino es más es un sistema mixto en el cual la ley sigue importando, pero el juez va a tratar de alguna forma de torcer la ley en un sentido bueno, no es una crítica, en un sentido bueno, para tratar igualmente de aplicarla con equidad y con justicia. Entonces eso me parece que es algo que tenemos nosotros, que hace más previsible un resultado de un litigio, porque tenemos siempre una ley, diferencia de ellos que generalmente no la tienen y es lo que diga un juez. Pero adicionalmente allá pasa una cosa muy particular, y es que yo puedo tener un pleito en el estado de, no sé, de Virginia, y yo sé que todos los precedentes del estado de, no sé, pongamos Michigan, son absolutamente favorables para mí. Los jueces de allá, si bien se rigen mucho por un precedente rígido y para apartarse es súper complicado, también utilizan como autoridad los precedentes de otras jurisdicciones. Entonces, eso a mí me gusta mucho, que si usted le muestra a un juez que el precedente que usted tiene en este estado es equivocado, este precedente hay que cambiarlo porque todos los demás le están diciendo que eso toca cambiarlo, lo cambian. Y también en los Estados Unidos hay algo que se llaman, unos libros, unos tratados que se llaman Restatements of Torts, o Restatements of Contracts, of Insurance, de todo. Y son unos libros que hace gente experta en determinados temas, que nuevamente son tratados, son absolutamente auxiliares, nadie tiene la obligación de seguirlos, pero son como para ir educando un poco al juez en lo que me gusta mucho, como usted lo dice, nuevas tendencias. Las nuevas tendencias en Suiza, en todas partes son estas, aquí también, de pronto tuvimos este caso interesante, venga, traigámoslo para acá, para que empiece eso a volverse de alguna forma unificado. Y es curioso justamente lo que decía el doctor Hoffman, porque lo que en una cosa es obligatorio, en otra cosa no, lo que en una cosa es sí, otra cosa es no. Sobre todo me lo mostraba mucho el profesor de seguros, es impresionante en seguros la diferencia tan grande que hay entre la interpretación que un juez puede tener de un caso absolutamente igual a otro. Entonces, eso puede ser una crítica también al sistema, que el problema también es, hay una gran inseguridad dependiendo a mí donde me demanden. Que yo puedo tener un caso muy fuerte, pero si me logran sacar el caso de la jurisdicción en la que a mí me sirve y me lo llevan al otro, me jodí. Y no hay nada que hacer, porque el sistema de precedentes es demasiado rígido y demasiado fuerte. No sé si... Y la última pregunta. En el tema de la prescripción del contrato de seguros de los 3 años, ¿la toman a partir de la ocurrencia del hecho o a partir del descubrimiento? Me quedó esa duda. Ahí dependería. En el caso de la póliza por ocurrencia, sería desde el momento en que efectivamente podemos hablar de que existe un daño, una lesión corporal o un daño a la propiedad, y que ese daño al daño a la propiedad pues lo descubre el asegurado. Parten de que sería injusto que se le aplicaran al asegurado si el asegurado no se da cuenta. Y de eso es que han venido todos estos litigios de asbestosis, porque realmente uno no se puede enterar hasta 20 o 30 años después. Esa es la respuesta. Bueno, muchísimas gracias al doctor Cristian por su amena y excelente presentación. Gracias. Muy generoso usted con la asociación, con la respuesta de preguntas, de verdad que le agradecemos muchísimo. Hay unos libros de memorias de encuentros anteriores de Acoldese, para que aquellos afiliados nuestros que no los tengan y quieran acceder a esos libros, los pueden encontrar aquí al final, lo preguntan con Andrea, y entonces pueden acceder a los libros de la asociación. No siendo más, los invitamos a los que deseen un refrigerio, hay empanadas, deditos de queso, algo de tomar. Mil gracias por su presencia.